todo lo que se haga te glorifique a ti, mi Dios. Glorifícate en esta mañana en cada vida, Señor. Por aquel que está enfermo, Señor, te rogamos que pases tu mano sanadora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Porque hay mucha enfermedad, pero en el nombre de Jesús nosotros estamos sanos para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Y que el Señor nos siga cubriendo, pero también tenemos que tener cuidado nosotros. Vamos ahora con la lección número 6, la expansión del reino. Hemos visto, ¿verdad?, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hemos estado estudiando a través de Mateo. Mateo se refiere, ¿verdad?, al reino de los cielos. Acuérdese desde que Jesucristo comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo se expande el reino de los cielos? El subtítulo dice, el reino de Dios se expande en la medida en que la palabra de Dios es plantada en el corazón de las personas. Jesucristo estaba presente cuando Él estaba dando estas enseñanzas. Entonces Él les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era? Él mismo, ¿verdad? Representando el Mesías, estaba entre los israelitas. Y cuando va y le dice a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio y díganle, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos se hace presente cuando hemos creído nosotros en Jesucristo, porque Él habita en nosotros. El reino de los cielos en verdad se ha acercado a nosotros. Y le dice, yo no sé para usted qué signifique el reino, ¿verdad? Pero el reino dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Entonces ese es el reino que vino a dejarnos el Señor Jesucristo. Aquel que vive en el reino de los cielos, aquel que vive en el reino de Dios, vivimos como somos, procuramos ser justos. Digo, si no es justo, entonces no tiene el reino de los cielos, ¿verdad? Justicia, hacer justicia, gozo, estamos gozosos, no importa las circunstancias, y paz. O sea, el Señor Jesucristo, ese príncipe de paz, nos vino a traer paz. O sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones adversas, ese es el reino de los cielos que usted y yo experimentamos en nuestra vida. Entonces ese reino de los cielos se expande a través de la palabra de Dios, es plantada en el corazón de las personas. Si usted está atento a la palabra y somos hacedores de la palabra, el reino de los cielos está en usted y está en mí. Entonces vamos a estar mirando, hermanos, cómo el Señor Jesucristo va a hablarnos por medio de parábolas para darnos las enseñanzas del reino de los cielos. Hay tantas parábolas, era el método favorito de nuestro Señor Jesucristo para enseñar. ¿Y qué era una parábola? Era una historia cotidiana, ¿verdad? Algo cotidiano con el que la mayoría de la gente estaba familiarizado para enseñarnos una verdad espiritual, una verdad celestial. Entonces Él usaba ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Para poder enseñar acerca de qué era el reino. Entonces es de la manera en que Él nos va a enseñar por medio de parábolas. Dice, breves narraciones dichas por Jesús que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual. Eso es lo que es una parábola. Entonces aquella persona que escucha, que recibe, que entiende y obedece las enseñanzas del maestro, ¿qué va a pasar? Va a producir fruto. O sea, no es nada más de venir y estudiar y escuchar y aprender, sino es para que llevemos fruto. Y no nada más, y esto lo produce, como siempre lo hemos mencionado, esto nada más lo puede producir el Espíritu Santo. A veces queremos hacer las obras por nuestras propias fuerzas y me esfuerzo y me afano, pero no consigo esa satisfacción que quisiera. ¿Por qué? Porque yo soy la afanada. Pero cuando el Espíritu Santo produce en mí ese fruto, eso sale de una manera natural. No tiene ni que esforzarse, sino donde quiera que esté, se mira ese fruto. Entonces esa persona que escucha, que entiende y obedece la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, produce fruto.
Y eso es lo que nos va a enseñar el Señor Jesucristo. La mayoría, la primer parábola que vamos a ver, la mayoría de la gente estaba familiarizada en plantar, ¿verdad? Porque pues antes, yo me acuerdo que de donde somos nosotros, la mayoría se dedicaba a la agricultura. Ahorita yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero cómo comemos, ¿verdad? Si hay muy poca gente agricultor. Pero allá en donde somos nosotros, todos estaban sembrando el maíz, el frijol, el trigo, todo, hermanos, y se compartían las cosas. Unos criaban animales y cuando mataban un animal, pues se compartían la carne. El que tenía frijol le daba al otro, ¿verdad? Pero así era en ese entonces. Y entonces cuando el Señor Jesucristo va a dar estas enseñanzas, Él sabe que la mayoría sabe lo que significa sembrar una semilla. Yo no sé si usted sepa sembrar una semilla o tiene usted un huertito en su casa donde el hermano, vea, tiene chile. Mi cuñado Víctor, él traspasa todas las plantitas así y producen esas plantitas, ¿verdad? Vamos a estar mirando, hermanos, plantando la palabra. El primer punto, plantando la palabra. Una historia que es acerca de la plantación y la cosecha. Dice, vamos a ver en Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A quién le está hablando por parábolas? Estaba toda esa multitud en el capítulo 11 y el capítulo 12. Él les estaba enseñando a aquella multitud que se había juntado, pero entre ellos había también fariseos, ¿verdad? Había los escribas, los fariseos, los sacerdotes, estaban presentes, y cuando vieron que él hace un milagro, le dicen: por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces lo estaban, fíjese, en lugar de ver las maravillas que Jesucristo estaba haciendo, lo están acusando, y el Señor Jesucristo empieza a hablarles por parábolas para enseñarles el reino de los cielos, cómo es que se siembra. Entonces Él les está enseñando, les da una enseñanza. Si usted, ahorita porque nosotros sabemos la aplicación. Pero si nomás usted le hubieran dicho esto, pues ¿qué quedaría? Pues sí es cierto, si echas una semilla en tierra dura, pues no va a producir, no va a germinar. Si la echas entre piedras, tampoco. O sea, usted dice pues eso, pero ¿qué aplicación le iba a dar el Señor Jesucristo, verdad, a esta parábola? Entonces los discípulos se quedaron así como que ¿qué pasó, verdad? Dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Esta planta, ¿verdad? Esta semilla fue sembrada. ¿Quién es el que vino a sembrar esa semilla? Nuestro Señor Jesucristo es el sembrador. Él vino a dejarnos la palabra, vino a dejarnos este evangelio precioso, ¿verdad? Entonces Él vino a sembrar esa semilla. Y dice, pero mientras sembraba, dice, parte cayó junto al camino. ¿Qué es caer junto al camino? Usted sabe que un camino, hermanos, es por donde la mayoría de la gente pasa, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese camino? En los tiempos de Jesucristo no había pavimento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se va endureciendo la tierra. ¿Y qué tiene? No puede usted echar una semilla y que vaya a penetrar la semilla ahí, ¿verdad? Parte cae en el camino, y ¿qué es lo que pasa? Pues no de profundidad, no va a agarrarse, ¿verdad? La semilla. ¿Y qué va a pasar? Pues las aves vienen y ahí ven el maicito, ¿verdad? O ven el trigo, y ¿qué es lo que hacen? Se lo van a comer, ¿verdad? No va a producir esa semilla. Y entonces dice, y parte cayó, y la parte que cayó junto al camino, dice, vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. ¿Sabe que hay tierra también muy pedrajosa? Ahí, no sé, en mi casa para construir tienen que quebrar piedra, ¿verdad? Pura caliza, ¿verdad? Que dicen ahí,
caliche, dicen, ¿verdad? Entonces, si siembra, pues no va a producir. Mi esposo, para que tenemos una higuera, él tuvo que escarbar bastante y echar tierra buena, y fue la manera que sembró la higuera, y gloria a Dios porque nos ha dado muchos higos, ¿verdad? Pero de verdad que en esas tierras son muy, tiene que usted tratar con esa tierra porque no pueden profundizar, porque la tierra la roca, las piedras no van a dejar que produzca, no van a dejar que germine. Entonces, él es a lo que se está refiriendo. No hace, a lo mejor la plantita va a crecer, pero rápido se va a morir porque no hay profundidad, no puede echar raíces profundas. Entonces vemos, dice, pero parte cayó en pedregales, dice, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó, hermanos. Entre espinos, la otra parte cayó entre espinos. Esta tierra, hermanos, era fértil. La tierra sí era fértil. La tierra, ¿verdad? Estaba buena, preparada, ¿verdad? Pero resulta que era tan fértil que era la tierra, que hasta los espinos crecían ahí, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta parábola, ¿verdad? Está enseñando el Señor. Él está diciendo, el que tiene oídos, y parte cayó en buena tierra. Esta buena, ahorita más adelante nos va a continuar y el Señor Jesucristo va a dar la explicación. Parte cayó en buena tierra, dice, es un terreno bien preparado, un terreno donde el agricultor va a preparar esa tierra de tal manera que le hace sus surcos, de tal manera que es escarbada, es arada, ¿verdad? Esta tierra, y cae ahí, pero también crecieron tan fértiles que tanto creció la planta como crecieron los espinos, y dice que los afanes y las riquezas de este mundo, ¿qué es lo que hicieron? Ahogaron esa planta. Entonces esa semilla esa planta no creció ni produjo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros aprendiendo, estamos nosotros en la iglesia, estamos nosotros escuchando, nos emocionamos y decimos, ay, gloria a Dios por la palabra, qué hermosa palabra, pero apenas salimos y viene el afán del mundo o de que recibe 2 o 3 pesos de aumento, ¿verdad? Y se enfoca en esos 2 pesos, se enfoca en un carro o en algo. Entonces el enfoque que debería de estar en Jesucristo se olvida, ¿verdad? O sea que nos envolvemos en los afanes de este mundo. Y entonces el Señor Jesucristo está dando estas enseñanzas. Como le digo, la mayoría eran agricultores. Ahora, muchas veces también yo lo que miraba en esta enseñanza, hermanos, en la tierra dura, sabe que a veces hemos escuchado un sermón, otro sermón, una palabra, otra palabra, que ya no nos hace efecto nada, que ya se endurece también la tierra, hermanos, de tanto sermón y tantos, otro sermón más, otra palabra más, y a veces hasta nosotros mismos nos endurecemos y ya no producimos. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando, unas verdades que suceden, que están sucediendo. Y por eso les dice a los discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ¿por qué? Porque dice que más adelante nos dice que le preguntan a ellos, ¿por qué estás hablando por parábolas? Y le dice, para que oyendo, para que esta gente que mala, ¿verdad? Que lo estaban acusando a él y que ellos esperaban un Mesías, esperaban un rey que los liberara del yugo romano, pero no quisieron aceptar a Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando todas las evidencias estaban ahí puestas de que Él era el Mesías. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Que lo rechazaron. Entonces dice, para que ellos oyendo no oigan y para que viendo no vean. O sea, pero los que están escuchando, aquel que escucha la palabra, aquel que pone atención, aquel que entiende la palabra y aquel que obedece la palabra, es al que le estoy hablando, es el que la va a entender, y si no la entiende va a preguntar, ¿verdad?
Muchas veces no entendemos la palabra, pero si nosotros ponemos, oye, pues me puedes explicar qué es lo que quiere decir esto, ¿verdad? O mire, hermanos, si hay tantos recursos, hay concordancias, hay muchos recursos para que nosotros podamos entender la palabra, pero no tan solo entenderla. Señor Jesucristo les va a explicar más adelante de qué se trata, pero tenemos que aplicarla, que obedecerla. Entonces el Señor Jesucristo no les da la explicación ahí luego, sino cuando ya está con sus discípulos, les dijo en el 13:18. Miren, vamos a ver primero 13:18, no, porque les iba a hablar. En el 13:11 dice, 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces está diciendo aquí, ¿a quién se les dio? A aquellos que Él llamó, a aquellos que Él escogió, nos ha dado ese entendimiento para que entendamos, para que viendo veamos y para que oyendo oigamos, ¿verdad? Entonces a los fariseos, ellos viendo todas las evidencias de que Jesucristo era el Mesías, no quisieron aceptar las enseñanzas de Él y lo acusaban y querían matarlo. Ya desde aquí ya querían apedrearlo. Entonces, ¿a quién les he dado? A ustedes, le dijo, porque a vosotros os es dado. Aquellos que estamos dispuestos, aquellos que queremos escuchar su palabra, aquellos que ponemos atención a su palabra, aquellos que anhelamos su palabra, aquellos que amamos su palabra, se nos ha dado a entender. ¿A quién le está diciendo? A Mateo le habla. Mateo, ven, sígueme. Mateo va y lo sigue. Pedro y Andrés, vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Vienen y lo siguen. A ellos les será dado a entender los misterios del reino. El reino de los cielos, hermanos, se ha acercado a nuestra vida. El reino de los cielos está presente en nuestra vida. Así como a estos discípulos les dice, a ustedes les es dado. A nosotros nos es dado entender los misterios del reino. Y pues solamente aquellos que lo rechazan, aquellos que no quieren escuchar, son aquellos que viven igual que los fariseos, oyen pero no oyen, ¿verdad? Ven y no ven. Entonces, ahora sí les va a explicar, dice en el 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. Oigan ahora ustedes la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos cuando el reino la palabra de Dios es expuesta, es explicada, es hablada, ¿verdad? Es expuesta en una iglesia, o usted va y habla del reino de los cielos allá afuera y escuchan, están expuestos a la palabra. Hay muchos medios de escuchar la palabra, es más, hasta en el TikTok, en el Facebook, hay muchos textos bíblicos, están expuestos a la palabra. La mayoría de la gente sabe de la palabra, pero dice, no la entiende. Cuando oye la palabra del reino no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue tirado, la semilla que fue junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este que fue sembrado en pedregales, hermanos, es de corta duración. Se recibe la palabra con gozo. Y eso lo hemos experimentado mucho, ¿verdad? Mucha gente, aquí han pasado 100 personas, más de 100, 200 personas han pasado por esta iglesia que han venido, han sido expuestos a la palabra, al evangelio. Y ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se predicó y qué bonita presencia sentí del Señor. Y entonces, pero luego viene una prueba y
se achicopalan, hermanos, y empiezan a dudar y empiezan a decir, no, se me hace que esto no es para mí. Y hermanos, fue nada más así una chispa que les llegó, y entonces la aflicción, dice, y la persecución por causa de la palabra tropiezan. El que fue sembrado en pedregales. Por eso le decía, cuando nosotros somos enfrentados a una persecución, que fuéramos como nuestros hermanos de allá del oriente, ¿verdad? Que fuéramos perseguidos de esa manera, ¿permaneceríamos nosotros en la palabra o claudicaríamos? Entonces la persecución, la enfermedad, las aflicciones son muchas veces que separan al hombre de la palabra, del reino. Estos no permanecen en el reino. ¿Por qué? Porque piensan que el Señor no los escucha, o no sé por qué pasará por su mente. Mire, muchas veces una persona viene, es sanada, se ora por ella, es sanada, llegó la palabra, sí, yo creo en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nada más es sanada y se retira. ¿Por qué? Porque esa semilla cayó en pedregales, cayó entre piedras. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos mirando aquí, hermanos, como cuando el joven rico, ¿verdad? El joven rico dice, desde muy pequeño he guardado los mandamientos. ¿Qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? A guardar los mandamientos, desde pequeño los he guardado. Dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces se fue muy triste porque su corazón estaba puesto en las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces a veces las riquezas o el tener, como le digo, 2 pesitos más, nos dicen, no, mejor me quedo en la casa porque voy a gastarme estos 2 pesos, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Los afanes o el afán, ¿verdad?, que se tiene, vienen y ahogan esa palabra, ¿verdad? La que fue sembrada entre los espinos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 60, a 30 y a 100, hermano, a 100, a 60 y a 30. Entonces, hermanos, vemos cómo la semilla, esa semilla es la misma semilla. ¿Quién es el que viene y la siembra? ¿Quién es el que plantó la palabra? Es Dios mismo el que nos dio su palabra. Es Jesucristo mismo el que vino y dejó, ¿verdad?, su palabra y nos habló del reino de los cielos, cómo era el reino de los cielos. Y que vino a darnos salvación, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa semilla era la misma semilla, era de buena calidad. La semilla es buena calidad, pero había 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra. Y yo me ponía a analizar y digo, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Estoy produciendo? ¿Estamos produciendo? ¿O somos nada más de los que oímos y nos endurecemos? Somos de los que aceptamos la palabra y creemos en la palabra, pero la palabra toda está aquí y nada que se produce, hermanos. Entonces, ¿de qué tipo de tierra soy? Tenemos que analizar y pensar, ¿qué tipo de tierra soy yo? Porque si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es el reino de los cielos en nuestra vida, nosotros tenemos que producir. Donde quiera que estemos, hay que producir. Yo me siento un poco triste ahorita porque mi campo, cuando yo trabajaba, mi campo era la escuela, ¿verdad? Ahí hasta con los niños sembraba. Y ahorita estoy cuidando a mi nieta y digo yo, Señor, ¿y qué voy a sembrar aquí? Pues en la nietecita, ¿verdad? Cuidando a la niña y digo, ¿y qué más, Señor? Pues en la familia, pues porque es mi círculo ahorita yo no salgo tanto. Entonces digo yo, ay, Señor, yo necesito un campo más abierto, ¿verdad? Porque me siento limitada, así poquito mi círculo. Pero le digo, Señor, ayúdame, Señor, que aún en ese círculo yo pueda sembrar y que me dé la salud, la vida y las fuerzas para poder nosotros hacer más de lo que estamos haciendo, que no nos conformemos con lo que estamos nosotros produciendo, porque nada, mucho, no digamos produzco mucho, nada de lo que produzcamos es suficiente.
sino que tenemos que esforzarnos y no sentir que, pues soy yo, soy buen cristiano, yo les hablo a todos, pero que no nos sintamos que satisfechos con lo que hagamos, sino que todavía anhelemos más, producir más y que estemos pegados nosotros a esa vid verdadera, a esa savia, y que seamos pámpanos que producen, que seamos ramas que producen. Entonces le digo yo, 4 diferentes tipos de tierra. La que cayó en buena tierra, este es el que escuchó, este es el que entendió, este es el que obedeció la palabra y es el que lleva fruto del 100, del 60 y del 30. Qué bonito es, ¿verdad? Ver esa cosecha, hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el fruto que estamos nosotros dando? ¿Qué es? El 30, pues hermanos, es bueno, el 60 es bueno, pero el 100 es mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios todavía sigue surtiendo efecto, todavía es viva y es eficaz, y todavía el Señor para eso nos vino a enseñar, ¿verdad? De cómo era el reino de los cielos. ¿Cómo es? Primero viene y se siembra una buena semilla. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde la va a sembrar? La semilla es buena, depende del tipo de tierra donde caiga. Así es de que nosotros tenemos que analizar qué tipo de tierra soy. Y que nosotros, si hay espinos, hay que hacerlos a un lado. Si hay piedras, hay que despedrajar, ¿verdad? Así preparar el terreno, bien el terreno, para que podamos producir fruto nosotros. Que nuestra tierra sea buena. Todas las espinas, las piedras, hay que quitarlas de nuestro camino, de nuestro lado, para que nosotros podamos, hermanos, producir. Al 30, hermanos. Mínimo al 30 que produzcamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer nosotros, a entender. Esta fue la parábola, es la parábola más conocida, ¿verdad? La parábola del sembrador, que el Señor Jesucristo nos vino a dejar esa enseñanza. ¿A quién se la explicó? A los discípulos. ¿A quién se nos está explicando? Usted entiende. Dios nos ha dado ese espíritu de discernimiento, de entender su palabra, de entender a qué se refiere. Para nosotros es poder de Dios, y para el mundo, ¿qué significa la palabra? Es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Nosotros tenemos ese discernimiento del Espíritu Santo que nos ha dado de entender su palabra. Pero no nada más de entenderla, sino también de ¿qué? Obedecer su palabra. Entonces, así como Él sembró, acuérdense que la semana pasada hablamos de cómo se expandió el reino de los cielos, cómo se expandió, ¿verdad? El evangelio. Así el Señor quiere todavía que se siga expandiendo su palabra, que esa semilla se siga sembrando. Ya sembró en nosotros, ya somos un árbol, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de agua. Pues ahora que este árbol dé fruto, que dé fruto al 30, hermanos, al 60, al 100. Gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos a estar mirando otra parábola. Como le digo, Él habló por parábolas. Esas parábolas, hermanas, unas enseñanzas así simples y sencillas, pero con una verdad maravillosa, una verdad muy grande, una verdad espiritual. De tal manera, hermanos, de que ellos primero les va a decir cómo es que se siembra la semilla. Ahora va a ver cómo es que se ciega la semilla, ¿verdad? Cómo es que se recoge la semilla. Vamos a estar mirando permítame porque se me perdió. Aquí está. La parábola del trigo y la cizaña, hermanos. Entonces dice, vamos a continuar. El 24, hermanos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo y la cizaña, usted, yo no sé si ha visto, yo me puse a mirar a la cizaña, cómo es. Cuando están creciendo, crecen, aparentemente se ven iguales. Se ve así con espiguitas y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero el trigo y la cizaña parecen iguales, pero no son iguales. Por sus frutos los conoceréis. Entonces dice que esto nos está enseñando: el bien y el mal son sembrados juntos. El Señor siembra la semilla. Él dejó la semilla para que fuera esparcida por todo el mundo. No nada más en la iglesia, por todo el mundo iba a ser esparcida esa semilla. Entonces el Señor trajo buena semilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, vino un enemigo, ¿verdad? Su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo. Sembró esa cizaña, hermanos. Esa cizaña, sabe que tiene que ser, pero van a tener que esperarse hasta el final de la siega. Esa cizaña tiene que ser quemada porque es venenosa. Si un ser humano come de esa cizaña, puede morir, al igual que un animal. Entonces esa cizaña, era prohibido sembrar la cizaña, pero aquí el enemigo, que no es nada más que Satanás, ¿verdad? Es el que viene y siembra el mal. ¿Qué le dijo en el Edén, verdad? ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, esa cizaña, hermanos, con que Dios os ha dicho esto, pero yo les digo esto. Entonces imagínense, hermanos, cómo el enemigo viene y siembra esa cizaña. Y no nada más en el mundo, sino nos hemos dado cuenta muchas veces en la iglesia. Muchos parecemos cristianos, ¿verdad? Y más el domingo parecemos cristianos, nos bañamos, nos vestimos, venimos a la iglesia, ¿verdad? Hasta parecemos cristianos. Somos cristianos, hermanos, no se crea. Pero muchos, hermanos, se infiltran. Hay mucha gente que viene, el enemigo le pone eso, o que no ha crecido espiritualmente, y ¿qué empieza a hacer en la iglesia? A causar división, a meter esa cizaña, aparente ser cristiana porque hasta ahora canta, levanta manos, ¿verdad? Pero y luego cuando empieza a hablar de la gente, avienta veneno. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vino el enemigo, y el enemigo no quiere, hermanos, que el reino de los cielos se expanda. Mas sin embargo, el reino de los cielos en contra del enemigo se ha expandido. El reino de los cielos está en todo el mundo. Entonces el reino de los cielos es el que hace la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia y no ser cizaña, no parecernos al trigo. El trigo al final dice que va a florecer. El trigo va a resplandecer. ¿Por qué? Porque el trigo, no sé si usted sabrá que al trigo le dicen el oro dorado, ¿verdad? Porque brilla así como oro con los rayos del sol. Entonces dice, le refirió, bueno, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hay muchas iglesias, muchas sectas que parecen, ¿verdad? Parece que son de cristianos, pero las enseñanzas que están ellos impartiendo ahí, nada tienen que ver con el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio de la prosperidad parece, pues se ven como cristianos, como eso le digo, se ven como cristianos, pero solamente las enseñanzas que le están impartiendo, la doctrina, nada tiene que ver con la doctrina que nuestro Señor nos vino a enseñar, con estas enseñanzas. Entonces, ese es cuando dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparece la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos, hermanos, usted y yo somos siervos, ¿verdad? Se nos ha dado a nosotros el derecho de juzgar y decir, esta hermana sí, este hermano no, este sí es cristiano, este no es cristiano, este vive como mundano. Y Dios no nos ha dado el derecho de juzgar.
O sea, como le digo, crece junto el trigo y la cizaña. Y no puede ser arrancada la cizaña de pequeñita, hermanos, porque al arrancarla se enraiza junto con el trigo. Entonces, al arrancar la cizaña, ¿qué es lo que puede hacer? Va a dañar el trigo. Entonces, él le dijo, ¿quieres que la arranquemos? Los siervos querían arrancar. Yo creo que aquí el pastor ya hubiera mochado sabe cuántas cabezas, ¿verdad? Porque no vivimos como hijos del reino, ¿verdad? A veces nos portamos un poquito mal. Pero gloria a Dios que tenemos nosotros a Jesucristo intercediendo por nosotros. Que si pecamos nosotros, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay gente que es necia y que todavía, por más que escucha palabra y que escucha palabra, no cambia. O bueno, a veces no cambiamos, ¿verdad, hermanos? Yo también me incluyo, pero tenemos que llevar, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos que ser ese trigo que permanece, ese trigo que a pesar de que quiere ser ahogado por los afanes, a pesar de que quiere ser ahogado por los espinos, ese trigo que florezca, ese trigo que permanezca. Entonces él le dijo, no sea que arranquen la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, hermanos, representa el pueblo de Dios, no la iglesia, el pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios por todo el mundo. El pueblo de Dios es ese trigo que al final va a ser recogido. El pueblo de Dios dice que la cizaña crece juntamente con el trigo, pero nosotros vamos al final, dice que los segadores, ¿quiénes son esos segadores? Los segadores van a ser esos ángeles a los cuales va a mandar, dice, a recoger la cizaña, a hacerla manojos y a echarla en el fuego. Para eso sirve, hermanos, la cizaña, solamente para ser quemada. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos como un pueblo de Dios, que permanezcamos en medio de este mundo lleno de tinieblas, en medio de este mundo que está afanado, en medio de este mundo que parece que todo va boca abajo, ¿verdad? Que todo va al revés, como deberíamos de vivir, como fue establecido por nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que permanecer, ser ese trigo que florece, hermanos. ¿Quieres que vayamos y le arranquemos? El agricultor sabe muy bien de qué manera va a actuar. El agricultor es el que tiene cuidado y tiene la experiencia para saber distinguir lo uno de lo otro. Entonces, al final cuando van a cosechar, el trigo va a resplandecer y la cizaña ahí va a quedar como enredada, va a quedar ahí. Pero sabe que el agricultor sabe de qué manera va a recoger el trigo, pero primero tiene que quitar ¿qué? La cizaña. Primero la cizaña es la que va a ser quitada y luego dice que él, ¿verdad? Nosotros estaremos con él también. ¿Quieres que vayamos y la arrancamos, verdad? Entonces estamos mirando, hermanos, que el bien y el mal crecen juntos, mas por sus frutos se conocen. Hemos visto cómo el trigo, ¿verdad? Como le digo, resplandece, pero la cizaña se queda opaca. La cizaña da un fruto negro. Entonces nosotros tenemos que analizarnos, en verdad, ¿qué soy yo? ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? ¿Qué somos nosotros, verdad? Pero gloria a Dios porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero que no dejemos que el enemigo venga y siembre en nuestro corazón esa cizaña, ese de empezar a ver al hermano, ese de empezar a criticar al hermano, eso de empezar a criticar a nuestro pastor. Esa cizaña, hermanos, hace mucho daño, contamina, esa cizaña se extiende, esa cizaña, hermanos, tenemos que quitarla, esa no debe ni siquiera mencionarse entre nosotros. Entonces esa cizaña, hermanos, nada, que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición, que nosotros no maldigamos a nadie, no digamos cosas malas de las demás personas, que sean nuestra boca se habla para hablar palabras de bendición. Entonces esa cizaña, hermanos, no va a ser arrancada sino hasta el final. Al final se va a dar a conocer quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe si está creciendo junto el trigo y la cizaña, y a quienes les dirá, benditos de mi Padre, bienvenidos sean. ¿A quién va a decir Él y a cuál va a decir?
apartados de mí porque nunca os conocí. El Señor al final de la siega, que es cuando el fin de este siglo, cuando Cristo venga, va a apartar también, dice que a los cabritos de las ovejas. Entonces Él va a hacer esa siega, le corresponde a Él, no a nosotros. Nosotros no vamos a arrancar la cizaña, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que hay gente también que critican mucho y le empiezan si alguien está sirviendo al Señor, ¿y por qué nada más tú? Si hay mucha gente en la iglesia, ¿por qué nada más tú cortas la yarda? Yo podría decirle, ¿verdad? Sí, pero eso sería sembrar cizaña. Si a él le ha nacido de corazón hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué voy a interponer? Si yo voy a decirle, ¿por qué nada más tú? Pues déjame lo hago yo, ¿verdad? Pero no nada más para estar metiendo ese tipo de dudas, de cizañas. ¿Y por qué a ti no te ponen a que prediques? ¿Y por qué a ti no te ponen a que enseñes? Esa es cizaña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos nosotros entre nosotros mismos como hermanos. No hacernos daño ni hacer daño a los demás, ni querer meterle dudas a los demás. Eso es meter cizaña. Pero al final dice que el Señor reconoce al trigo porque al final brillará como el sol. El trigo brilla, hermanos. El trigo, cuando usted mira esa cosecha de trigo, es como oro, hermanos. Es como el oro. Entonces dice, vamos a estar mirando el punto número 2, dice el fin de este siglo, el fin del siglo. 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Aquí los discípulos ya no están en el montón, ¿verdad? Donde les estaba explicando. Estas verdades espirituales, solamente la gente espiritual las va a entender. Entonces, como los discípulos como que se quedaron, ¿a qué te refieres con el trigo y la cizaña? Entonces el Señor en privado va a ir a enseñarles, ¿verdad?, a qué se estaba refiriendo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién está sembrando la buena semilla? Jesucristo. El campo es el mundo, hermanos. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces aquí vemos el mundo, no nada más se está refiriendo a la iglesia. Él mandó su palabra para todo el mundo, ir y predicar este evangelio a todas las naciones, no a cierto tipo de personas, a todos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces esta semilla es esparcida para toda la humanidad, no para cierto grupo de personas. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino, los que hemos creído, los que hemos abierto el corazón a su palabra, los que hemos escuchado y entendido su palabra y obedecido su palabra. Estos son los hijos ¿verdad? Los hijos del reino. Pero aquellos hijos que se les ha hablado la palabra, aquellos que los falsos creyentes son los hijos del malo. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras de él hacen ustedes. Entonces, si él siendo Dios así les dijo, hermanos, no nos toca a nosotros decirle que es hijo del diablo a una persona, pero son los falsos creyentes. Los que muchas veces creen, hermanos, que están, yo voy a la iglesia, yo me persino, yo hago buenas obras. Entonces con ir una vez al año a una iglesia ya sienten que son cristianos, ¿verdad? Entonces el enemigo, hermanos, que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes van a venir a recoger esa cosecha? ¿Quiénes van a venir a cegar esa cizaña? Entonces, la parábola de la semilla y de la tierra nos muestra cómo los hombres reciben y responden a la palabra de Dios. Cuando está hablando del sembrador, cómo recibimos, cómo actuamos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos es implantada en nuestro corazón. Pero la palabra de la cizaña muestra cómo Dios separará a su pueblo verdadero del pueblo falso, de los falsos creyentes. ¿Cuándo va a ser todo esto? Al final de los siglos.
cuando en su venida, ¿verdad? Va a separar lo uno de lo otro. Entonces el falso creyente, el de la cizaña, va a ser primero cegado y va a ser arrojado al fuego. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son estos? A sus ángeles, ¿verdad? Va a mandar esos ángeles buenos, esos ángeles que Dios tiene, van a venir a recoger todos los hacedores de iniquidad y echados ¿dónde? En el fuego, ¿verdad? Y los echarán en el horno de fuego y allí será su lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces tenemos otra comparación en Mateo 25:32 dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces esto va a ser al final del siglo, al final de los tiempos. 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son? Los justos resplandecerán como el sol, hermanos. Fíjense, está hablando del trigo y de la cizaña. Entonces, como le mencionaba ahorita, el trigo florece, resplandece. Si usted va a un campo de trigo cuando ya está listo para la cosecha, se ve hermoso, así todo doradito, ¿verdad? Así debemos resplandecer nosotros. Resplandecer, ¿para qué? Para que Él dice, como el sol en el reino de su Padre. O sea, podemos, a veces, mucha gente que finge ser cristiana o que aparenta ser cristiana, por los frutos se va a conocer, hermanos. No cualquiera, ¿verdad? O sea, usted tiene que producir buen fruto y de su palabra que salgan palabras de bendición, de edificación. Entonces, si usted es de las palabras de las personas que andan nada más metiendo chismecito por aquí y criticando y todo eso, por sus frutos se conoce. Cuando habla con una persona, usted va a conocer a la persona. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, así se conocen a las personas, por sus frutos, por la manera en que se habla, bien sencillo. Entonces tenemos el Señor está usando esta parábola para ilustrar que hay dos diferentes caminos eternos. Un horno de fuego para los que hacen iniquidad, para aquellos falsos creyentes, y el otro camino, hermanos, es la gloria radiante de Dios. El otro camino, nosotros tenemos ese camino de resplandecer como el sol. Entonces hay dos, hermanos, dos verdades, dos diferentes caminos y dos diferentes destinos eternos. Uno, estar en la presencia del Señor, otro, lanzados al fuego. Eso es todo lo que nos está enseñando esta parábola del trigo y la cizaña, que ahí crece junto lo uno con lo otro, pero al final de los siglos viene la siega y el Señor apartará lo uno de lo otro. Y nosotros tenemos que resplandecer desde aquí porque el reino de los cielos está en nosotros. El reino de los cielos, el Espíritu Santo. Jesucristo cuando estuvo con ellos dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él estaba presente entre ellos. Pero ahorita no está Él, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. El Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros, como vive en nosotros, así debemos de resplandecer, como ese trigo. Que seamos trigo y no cizaña, hermanos. Así es de que se quite de nosotros toda mala palabra, todo mal pensamiento, hermanos. Entonces vamos a estar mirando ahora el reino en expansión. Vamos a ver ahora creciendo como un grano de mostaza. 3a. Mateo 13:31, nos vamos a regresar. Aquí nos tuvo que 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
El reino de los cielos, fíjese cómo nos está explicando el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que entendieran cómo el reino de los cielos, a pesar de que es una semilla, no sé si usted habrá visto una semilla de mostaza, es más chiquita que la semilla de cilantro todavía, bien pequeñita. Yo me traje de Israel un botecito de semillas de mostaza, pequeñita, pequeñita la semilla. Y si se da cuenta, aquí como que aquí está diciendo que crece como un árbol. Nosotros fuimos en Israel y vimos cómo crecía la mostaza. Crecen unos arbustos así como será como de 1 metro. Están así los arbustos grandes de la mostaza. Entonces nos dijo el guía, ¿verdad, pastor? Nos dijo, es un campo de mostaza. Entonces las flores estaba floreciendo amarillas, bien bonitas las florecitas. Aquí está haciendo como diciendo, el reino de los cielos es semejante como un grano de mostaza. ¿Cómo se expande, hermanos? Esta semilla, ¿verdad? Crece así como le digo, de este tamaño. Pero aquí el Señor está como diciendo, va a crecer de una manera sobrenatural. Porque el árbol de mostaza, yo buscaba, dije, ¿habrá árboles de mostaza? Sí encontré unos, pero se me hacía como que yo los había visto en realidad como arbustos. Y yo miré en Google, ¿verdad? Donde más miraba y sí miré un árbol, como decía que era un árbol de mostaza, pero yo en la realidad lo único que miré en Israel fue así unos arbustos grandes de mostaza. Entonces dice, hermanos, así es el reino de los cielos, el Señor, algo grande, de algo tan pequeño. Aparentemente el reino de los cielos que se había acercado ahí, no lo quisieron aceptar. Y decían, pues mucha gente tuvo que irse, ¿verdad? ¿Quieren ustedes también irse? Dice, muchos están yendo porque dura es tu palabra, Señor. ¿También ustedes se quieren ir? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero el reino de los cielos le dijo que iba a ser así como esa semilla de mostaza, que se iba a expander. Y usted se ha dado cuenta que de los 12 discípulos, 70, de los 70, 120, de los 120, 500, de los 500, hermanos, cómo se fue expandiendo, cómo fue llevándose este evangelio. Y ahora Jesucristo es el judío más famoso de Israel, hermanos. Le preguntaron a un rabino judío y le dice, yo leo el Nuevo Testamento. Dice, soy judío, pero leo el Nuevo Testamento. Y le dijo, ¿y por qué lees el Nuevo Testamento? Dijo, porque está hablando del judío más famoso. No que haya creído en Jesucristo. Dijo, está hablando del judío más famoso de toda la tierra. Fíjese hasta dónde ha llegado, a todas las naciones con ese granito de mostaza. Eso es lo que les estaba explicando. Aparentemente ustedes ven que somos poquitos, ¿verdad? Porque muchos se han ido. Se les hace dura la palabra. Pero esta semilla va a extenderse hasta lo último de la tierra. Entonces la semilla de mostaza, hermanos, esa pequeñita le está diciendo, va a ser de una manera sobrenatural, una manera que no el árbol no crece tan grande, pero como es la palabra, esta va a crecer tan grande que van a anidar las aves en él. O sea, va a ser el que habita el abrigo del Altísimo. Vamos a ser cubiertas, toda la tierra va a ser cubierta de su gloria. Y va a llegar ese día, hermanos, cuando el Señor se va a manifestar y cuando vamos a estar nosotros en ese reino que nos está hablando, ese reino de los cielos. Y entonces, hermanos, también el crecimiento de este grano dice en Ezequiel 17:23, yo miraba cuando el Señor dice que Él iba a cortar una ramita, un tallito de un cedro. Y dice en Ezequiel 17:23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Él quiere la cobertura del Señor, Él quisiera que toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos habiten bajo la sombra del Omnipotente.
Mas, sin embargo, muchos los han rechazado, pero el reino de los cielos es para todos. Por lo tanto, nosotros somos esa boca, somos esas manos, somos esa extensión de Jesucristo, de ir y predicar qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, así es de que arrepiéntanse, porque al momento de que tú aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en ti. Entonces el reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos está en nosotros, hermanos. Entonces el reino de los cielos comienza poquito, ¿verdad? Comienza poquito a poquito, pero se fue extendiendo. Así puede comenzar en nosotros el reino de los cielos. Está hablándole en general al mundo, dice, pero el reino de los cielos aquí ha llegado a nosotros. Comenzó con una semillita que se sembró en nosotros, pero esta semilla debe de germinar, esta semilla debe de madurar, esta semilla debe de producir. Entonces Dios nos ha llamado a que sea extendido, sea expandido el reino de los cielos. Nosotros somos la voz de Dios, hermanos. Entonces vamos a estar mirando ya el último punto, que es de la levadura. La influencia crece como la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que toda fue leudada. 3 medidas de harina, hermanos, era como para darle de comer como a 100 personas, o sea, no es algo normal en una mujer. Entonces el Señor está haciendo algo, ¿cómo le diré? Dándonos una parábola, pero un poquito exagerada, diría yo, pero es sobrenatural. ¿Por qué? Porque fíjese, poquita de levadura. La levadura siempre se había usado como para hablar del pecado, ¿verdad? Cómo echa a perder todo lo que está a su alrededor la levadura. Pero aquí lo está usando de cómo se puede expandir. Usted no sé si habrá visto cómo se hace el pan y se usa la levadura, pero pone poquita levadura en masa y cómo se va extendiendo, se extiende. ¿Por qué? La hace elástica la masa y es lo que se hace. Entonces así es el reino de los cielos también. Poquita levadura, aquí la está usando en el sentido positivo. Poquita levadura se puede expandir y alcanzar multitudes. Eso es lo que les está enseñando. A ustedes se les he dado a conocer lo que significa el reino de los cielos, lo que significan las parábolas que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque tienen oídos y están oyendo, porque están escuchando, porque están entendiendo. Pero no nada más porque están entendiendo, sino porque también lo están haciendo, están obedeciendo. ¿Qué hicieron los discípulos? Los mandó que fueran y predicaran.